Hola, buenas. Buenos días a todos. Sí. Sobre todo los de este ala. Bueno, les vamos a hablar de básicamente de lo que consideramos nosotros que son las claves de cualquier transformación. ¿Vale? Yo sé que el asunto que nos trae es la transformación digital, pero es lo que creemos nosotros en base a nuestra experiencia que se aplica a cualquier tipo de transformación. Nada, no hay problema. Y para hacer esta conversación, esta presentación más amena, aquí entre nosotros que estamos en confianza, estamos casi en familia numerosa, pero familia al fin y al cabo, vamos a contaros un caso. Vamos a hacer esta exposición, bueno, en la que vamos ganando adeptos y nos alegramos, Martín y yo nos alegramos. Vamos a contaros a través de un caso, porque resulta que hace un par de semanas estuve en un cliente, en una empresa de seguros, y en esta empresa de seguros, una empresa de tamaño mediano, no voy a desvelar el nombre de la empresa por motivos obvios de confidencialidad, ¿no? Pero en esta empresa de seguros, pues tienen el reto de mejorar su posición competitiva en el mercado, ¿no? Bueno, las de seguros y todas las empresas en general, ¿no? Pero esta en particular. La cuestión es que estuve con el director de tecnología de la empresa, que me estuvo contando pues sus problemas y los problemas que tienen en su departamento, que son más o menos los que todos seguro que tenéis y tenemos en cualquier departamento de tecnología, ¿no? Que si el del desarrollo pasa del de operaciones, que si el de arquitectura no sabe qué hacer, que si no me hablo bien con el negocio, que si tengo departamentos que son silos, un follón. Entonces, claro, me contaba este señor que había llegado un día el de negocio y había llegado a su despacho y quizá con una cierta vehemencia le había dicho que necesita una solución tecnológica para poder conocer mejor las necesidades de sus clientes y poder anticiparse a ellas. Claro, después de ese sesudos análisis, este director de tecnología, diremos que se llama Manuel, por cuestiones de confidencialidad, aunque no se llama Manuel. Muy bien, buenos días, Luis. Toma asiento, que estábamos en la parte emocionante de la historia. Pues este señor, pues se sentó con el negocio y el de negocio le dijo: necesito una solución para poder anticipar mi negocio con soluciones y productos nuevos para poder ganar cuota de mercado. Y llegaron a la conclusión de que una transformación digital orientada a Big Data era la mejor solución. Entonces, claro, este señor, Manuel, se enfrenta al reto de montar una tecnología, hacer una transformación importante tecnológica en su organización, en la organización en general, en la empresa de seguros, esta empresa de seguros, y digamos, hacerlo además con éxito, porque necesitan ganar ventaja competitiva, porque esta empresa de seguros que está especializada en seguro de vida y de hogar, que no lo había dicho, necesita ganar mercado. Sí. Con respecto a este tema, nosotros en Quint hace unos años estuvimos analizando cómo se abordaban este tipo de cuestiones y recurrimos a un estudio de Price que es bastante bueno a nivel mundial, en el que nos daban una serie de datos. Entre los datos que importan en este caso concreto que plantea Pepe, es por ejemplo el 86% de altos directivos del sector asegurador consideraba, en ese momento, año 2008 me parece, que los avances tecnológicos transformarían, y creo que han transformado, su sector en los próximos 3 o 5 años, ¿no? Pero solo el 31% admitía haber completado iniciativas de cambio con cierto éxito. Claro, por eso Manuel estaba tan preocupado, porque tienen que hacer una transformación que tecnológicamente es compleja y además tienen que asegurar no solo el retorno de la inversión, sino que va a servir efectivamente para ganar unos pocos puntos de cuota de mercado. Y además, como estamos viendo ahí, como veíamos ahí, ni siquiera hay una experiencia todavía importante en el mercado, hay un riesgo importante en esta transformación. Sí, dentro de este mismo estudio, los directivos decían que solo el 40%, digamos, de ellos opinaba que sus áreas transversales, que las áreas cross de la empresa, es decir, comercial, TI, recursos humanos, atención al cliente, estaban adecuadamente preparadas para afrontar el cambio, ¿no? Claro. Entonces, ¿esto a qué le lleva a esta persona? Pues le lleva a la preocupación de tener que abordar un proceso de transformación tecnológico y en el fondo siendo consciente de que no es solo la tecnología lo que tiene que tener en cuenta para garantizar el éxito de esa transformación. Probablemente hay otros factores, que son los factores que vamos a ver en esta ponencia, que están más relacionados con la cultura de la organización, que son muchas veces cuestiones que olvidamos, o que damos por hecho, o que damos de alguna forma ya por resuelto. Están cuestiones como el liderazgo, están cuestiones como la gestión del cambio, que son importantes
verdaderamente importantes. Sí, y efectivamente esto nos hizo pensar, ¿no? Después hemos tenido experiencias posteriores que han confirmado la teoría, pero nos hizo pensar que si creemos que estas áreas, que son la base, el soporte para las demás, solamente el 40% opina que están preparadas para el cambio, había una cuestión que no era meramente tecnológica, ¿no? Y eso es lo que ha dicho Pepe, la cuestión de las personas, ¿no? Dentro de este estudio se habla también de estas tres cuestiones: cultura, cambio y liderazgo, que ha mencionado Pepe. El 84% de los directivos cree, opina, declara públicamente lo políticamente correcto y lo que todos en realidad sabemos, ¿no? Que la cultura es clave para el negocio. Pero cuando se rasca un poco más, solo el 35% opina que la cultura se gestiona realmente bien dentro de su compañía. Lo mismo pasa con el cambio. El 67% opina que el cambio impacta, que es fundamental gestionar el cambio, prever el cambio, involucrar a la gente en los cambios. Pero tan solo el 54% declaraba haber tenido alguna experiencia de cambio medianamente sostenible dentro de la empresa. Con respecto al liderazgo, el 42% de los directores opinaba que es evidente que los empleados tienen que liderar, que tienen que participar, que tiene que haber esa acción, ese empuje de parte de la gente, ¿no? De los equipos. Pero solo el 14% opinaba que los empleados realmente están involucrados en las iniciativas. Claro. Las siguientes veces que he estado hablando con este señor, después de la reunión que os comentaba, después he vuelto a hablar con él, y claro, yo le he intentado transmitir que realmente lo importante cuando se hace algo así, una transformación, un Big Data, ¿no? Que son cuestiones que también se están tratando en el Congreso de hoy, ¿no? Pues cuando se hace esto, realmente pensar solo en la tecnología, que es lo que probablemente todos, digamos que sería el valor, lo que consideraríamos como importante, pues no es así. La tecnología no es solo el elemento clave para garantizar que el Big Data, este famoso de esta empresa de seguros, vaya a funcionar. Al final hay que considerar, en una transformación hay que considerar elementos tecnológicos, sí, que hay que hacerlo bien y hay que seleccionar la mejor tecnología, pero hay que considerar elementos también de gestión, de gobierno, elementos de procesos, pero también, y ahí está la cuestión, por lo menos para nosotros, y en esta ponencia, hay que considerar también a las personas, ¿no? El elemento humano como clave en la transformación, en cualquier tipo, en un Big Data o en una transformación de cualquier naturaleza, ¿no? Y efectivamente, todo esto, el recurrir al estudio de Price y el hacer la investigación de mercado que hicimos hace unos años, y cuyos resultados estamos aplicando hoy en día en los procesos de consultoría que tenemos, nos llevó a pensar esto, ¿no? El que en realidad, dentro de nuestra experiencia en consultoría, con temas unos más innovadores que otros, normalmente los problemas venían del factor humano, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que en realidad lo que había que hacer era crear ese ecosistema, que lo importante era el ecosistema en el que abordabas la transformación. Si no preparas el entorno, si no preparas el ecosistema de manera correcta, abordando estas tres cuestiones que hemos dicho, que consideramos la santísima trinidad de la transformación, la cultura, el cambio del liderazgo, pocas veces llegamos a tener éxito en transformaciones de cualquier tipo. Ahora estamos hablando de la digital, pero yo me imagino que con la revolución industrial habrá sido lo mismo, ¿no? Claro, y vosotros ahora mismo seguro que estaréis pensando que la exposición hasta este momento está siendo brillante. Pues sí, ¿para qué vamos a negar, no? Se nota en la expresión de sus rostros. Sí, se nota. Yo es que lo estaba viendo. Pero claro, vosotros también pensaréis que estos señores están hablando un poquito así, en términos muy generales, ¿no? A 15.000 metros de altura. Claro, y necesitaréis aterrizar un poquito las cosas. Para eso estamos aquí, mi amigo Martín y yo. Claro, aterrizar las cosas, ¿qué significa? Si hablamos de liderazgo, estamos hablando de una serie de atributos concretos, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, la teoría del liderazgo, que está muy de moda, hay mucha discusión, hay mucha literatura, nosotros hemos leído mucho, hemos participado en foros y en cosas para enterarnos un poquito, bueno, ya hace unos años, ¿no? Y en realidad es complicado, ¿no? Lo que se dice es que el líder tiene que tener una serie de atributos, ¿no? Es imposible tenerlos todos, pero hay unos mínimos, ¿no? En el caso de tu amigo el Manuel se llama. Manuel. Vale, ya le iba a decir el nombre de verdad. Cuidado. En el caso de Manuel, ¿perdón? No. Ya. En el caso, si no en el café de después. En el caso de Manuel, yo te recomendaría 3 atributos, digamos, que en nuestra experiencia consideramos clave, ¿no? Uno de ellos es la honestidad, ¿no? Es decir, hay que tener un mensaje coherente, ¿no? Podremos cambiarlo por coherencia también, que es importante. El otro, la comunicación, que es, digamos, el más fácil de trabajar, ¿no? Si es que uno no nace con él. Y el otro es la capacidad de delegar, ¿no? El micromanagement es un grave problema
yo soy peruano, no solo en España, sino en los países en los que he trabajado yo, que son América toda, y España en particular en Europa, ¿no? Esto es el liderazgo, pero claro que hay muchas cuestiones que está comentando Martín, que también están vinculadas, o suenan a que están vinculadas con la gestión del cambio. Y ahí yo creo que todos seguro estamos más o menos de acuerdo en que muchas veces se entiende la gestión del cambio como la gestión de la comunicación. Y realmente no es así. No. Tiene que ver mucho con comunicación, es uno de los atributos del líder que hemos mencionado, pero hay otras cuestiones, ¿no? Uno de ellos es la visión, ¿no? Hay que crear una visión, es fundamental, ¿no? Tener una luz al final del túnel, un camino por el cual transcurrir y un lugar al que llegar. Y los otros tres tienen que ver también con las teorías de la motivación intrínseca, ¿no? Que nosotros creemos que es importante cuando se aborda un cambio, ¿no? El tema del propósito, la autonomía y la maestría. El propósito es igual, es trabajar sobre algo mayor a lo que realmente hacemos, ¿no? Es esa idea de que los equipos tienen que saber que lo que hacen no es esa partecita, que es la que realmente hacen, sino que forman parte de un todo mucho mayor, ¿no? El tema de la autonomía, evidente, dejar a la gente que tenga cierta libertad, ¿no? Somos todos adultos, teóricamente los departamentos de TI son departamentos con gente muy cualificada, por lo tanto dejar libertad y autonomía en el trabajo, ¿no? Para sentirnos dueños también de ese proyecto. Y la maestría, el formar y dar herramientas también para permitir a la gente que se sienta que sabe más, ¿no? Que a partir de abordar ciertas iniciativas salió sabiendo más de lo que sabía cuando empezó. Liderazgo. Hemos hablado que son una serie de atributos que van a determinar el estilo de liderazgo más adecuado en cada momento. Hemos hablado también de la gestión del cambio, que en el fondo es proporcionar a las personas, vamos a decir, los medios y las herramientas para que adquieran maestría, autonomía, etcétera. Pero todo eso tiene que estar soportado por la cultura. Claro, y ahora vosotros os preguntaréis, porque estoy conectando mentalmente con cada uno de vosotros, os preguntaréis que la cultura es algo que típicamente está resuelto en una organización, ¿no? Está definida la estrategia, los objetivos, están definidos los valores, la misión, la visión, y con eso ya parece que es suficiente. Realmente no es así. No, hay una teoría que a mí me encanta, que es de Torben Rick, que les recomiendo que lo busquen, que es la teoría del iceberg, ¿no? Del iceberg en España. La teoría del iceberg lo que nos dice es lo mismo que un iceberg, ¿no? Que hay un 10% que es la cultura que se ve en la organización, que es la cultura oficial, es decir, cómo decimos que hacemos las cosas, mientras que hay un 90% por debajo que es la verdadera cultura de la organización, ¿no? Que son todas estas cosas, las asunciones, los valores, las normas, las reglas no escritas, la tradición, las percepciones, los sentimientos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nos dice esa teoría es que tenemos que excavar. Mira, ya están en ello. Tenemos que excavar y tenemos que buscar ese 90% de la cultura que no son los paneles colgados en las salas, ¿vale? Y es donde realmente vamos a encontrar cuál es nuestra organización y cuál es el entorno en el que nos movemos. Y aunque seguimos haciendo todavía una exposición brillante, todavía seguimos estando demasiado arriba. Porque todavía estamos hablando de cuestiones que probablemente para muchos de vosotros son ya cercanas, son el día a día, pero realmente este tipo de cosas hay que aterrizarlas. Aterrizarlas porque, de hecho, a mí Manuel me pide, oye, Pepe, necesito que esto me lo concretes. Y nosotros en Quint, que realmente llevamos muchos años dedicándonos a este tipo de procesos de transformación, tenemos, vamos a decir, las ideas bastante claras de cómo hay que abordar cualquier tipo de transformación, sea una transformación tecnológica, sea cualquier tipo de transformación. Y básicamente consideramos que hay que hacerlo en 4 pasos, y es una cuestión bastante sencilla, como vais a ver. Son 4 pasos en los que lo primero y fundamental es definir el modelo. Y definir el modelo viene a significar, en este caso, en el caso de Manuel, viene a significar definir el modelo de tecnología, definir la arquitectura tecnológica, cuál debe ser la tecnología de Big Data a implantar, hay que definir cómo integra con los sistemas, la arquitectura. Hay que definir también el modelo de gestión y de gobierno de todo esto. Hay muchas herramientas en el mercado, hay muchas buenas prácticas, muchas se están contando hoy en este evento, en este foro del ITSMF, pero también hay que definir, y esta es la cuestión para nosotros clave, hay que definir cuál debe ser la estrategia de gestión del cambio. Hay que definir cuál debe ser el plan para gestionar el cambio, teniendo en cuenta los factores que hemos visto antes. Ahora, en un momentito, os voy a contar en concreto os voy a contar cuáles son los pasos concretos. Pero eso es el primer paso, definir el modelo. El segundo paso, ¿cuál es? Implantarlo. Cualquier modelo hay que ponerlo a funcionar. Implantar significa coger esa arquitectura tecnológica
e implantarla, coger los sistemas e instalarlos, desplegarlos. También significa que esos modelos de gestión y de procesos para gobernar ese nuevo paradigma tecnológico hay que desplegarlos, hay que comunicarlos, la gente los tiene que seguir, tiene que haber una documentación. Pero ahí no acaba. Lo siguiente es adoptar, lo que nosotros llamamos adoptar, que es fundamentalmente que todas aquellas personas de la organización que directa o indirectamente se vayan a ver implicadas por esa transformación, esperemos que de forma positiva, tienen que hacer la propia y tenemos que proporcionarles, y les proporcionamos los medios y el foro y los foros y las herramientas para que efectivamente lo compren, lo hagan propio, lo abracen el cambio, como se suele decir. Pero tampoco acaba ahí. Acaba cuando finalmente ese modelo que ya está desplegado, que ya es una realidad, que ya está funcionando, ya pueden analizar información en el Big Data y ya se gobierna esa información, lo siguiente es que ese modelo seguramente no sea el mejor posible. Hay que adaptarlo a la realidad, en este caso de esta empresa de seguros. Hay que adaptarlo y hay que recoger el feedback de las propias personas que están haciendo uso de él para mejorarlo. En términos concretos, ¿qué hay detrás de cada uno de estos círculos? Bueno, de los anteriores. ¿Qué hay detrás de ellos? Pues en el caso de definir ese plan, esa estrategia de gestión del cambio, hay que entender el contexto. Está vinculado a lo que contaba Martín de la cultura. Hay que entender ese 90% que está del iceberg que está sumergido. Hay que entender cuáles son los stakeholders en esa transformación, cuáles están a favor y cuáles están en contra del cambio, de la transformación, cuáles son las relaciones entre ellos, cuál es el peso relativo de cada uno de ellos. Y en definitiva, donde tenemos stakeholders que pueden ser potenciales aliados para vender internamente esa transformación y cuáles son potenciales amenazas. Y eso hay que verlo desde el principio, no cuando ya son un problema. Si hablamos de implantar, estamos hablando, en lo que respecta a la gestión, a la transformación, estamos hablando de comunicar. Comunicar, que es un atributo del liderazgo, y estamos hablando de formar y de hacer partícipes a todos, y de mostrar y de hacer un seguimiento de las cosas. Si hablamos de adoptar, estamos hablando de colaboración, estamos hablando de hacer talleres, de que la gente, las personas de TI y del negocio, los que van a ser los usuarios de ese nuevo paradigma tecnológico, tienen que participar y alinear sus expectativas a los objetivos que se persiguen. Y si hablamos de adoptar, hablamos también de comunicar, de participar y hablamos de que se creen a través de talleres de trabajo, todo muy bien organizado y muy bien estructurado, en planes de proyecto muy concretos, que se creen esos foros para que esas mismas personas puedan proponer cómo ellos adaptarían todo eso que hemos montado, todo ese gran tinglado que se ha montado, para que de verdad les sirva a ellos en concreto, con sus problemas y sus necesidades. Sí. Entonces, en resumen, digamos, ¿no? En las tres facetas del cambio. Con respecto al cambio en sí mismo, hay que, evidentemente, como decía Pepe, contar con una estrategia de transformación, ¿no? La parte más técnica, digamos, de todo esto. Definir un modelo de gobierno de esa transformación, por supuesto, tener un modelo de gestión de los procesos bien montados, pero a la vez desde el principio definir cómo se va a hacer la gestión del cambio. Con respecto a la cultura, el iceberg otra vez, entender los valores, las percepciones y las reglas, apoyar a las personas clave que decía Pepe al principio, que nos van a ayudar a impulsar el cambio, y sobre todo integrar a la gente en esta transformación, sentirnos todos parte de este cambio, ¿no? Que sea nuestro. Con respecto al liderazgo, identificar los estilos de liderazgo, porque lo que decíamos de todos los atributos, ¿no? Hay gente que tiene unos, hay gente que tiene otros. Es un trabajo a veces complejo, pero hay que identificar los estilos de liderazgo para ver lo que necesitamos en cada caso y de cada perfil que va a participar en el cambio. Y sobre todo, y lo más importante, ¿no? Que el líder tiene que crear seguidores por convicción y no por obligación, ¿no? Si logras eso, tienes el 50% ganado. Y cuando yo vuelva a hablar con Manuel y me pregunte que cuáles son los riesgos que él tiene sobre la mesa cuando empiece con este proyecto, yo le diré que no tiene que poner foco en la tecnología, que piense en la tecnología, que busque la mejor solución tecnológica en el mercado, la que mejor se ajuste a sus necesidades y a su capacidad, pero que no ponga foco en ello. Que conozca realmente el entorno en el que se mueve. Esas arenas movedizas muchas veces son muy movedizas, en las que él tiene que hacer algo en lo que se va a gastar mucha pasta, en lo que realmente la empresa se está jugando mucho y que la empresa espera obtener mucho a cambio de ello. Y además debe hacer lo posible por romper esos silos que veíamos al principio en su propia organización. Y si me pregunta qué cuestiones son clave para garantizar el éxito, pues deberá darle a la gente voz y voto, deberá empoderar, ¿no? Esto del empowerment que tanto nos gusta, ¿no? Que tanto nos gusta, pero que luego realmente no hacemos tantas veces. Y no deberá forzar el proceso. Una transformación es un proceso natural. Y viendo que ya el cartel de 1 minuto se acerca, ya vamos a ser los únicos que cumplan con el tiempo. Porque esta es la frase...
Una gran transformación puede fracasar por pequeños motivos. Y es la verdad, es nuestra experiencia y es a la conclusión a la que llegamos. Al final no hemos venido a hablar de tecnología porque creemos que el foco tiene y debe ponerse aquí. Lo otro se resuelve y hay soluciones en el mercado. Esto es lo que tenemos que hacer internamente y es para nosotros lo más urgente. Muchas gracias. Gracias.